Muy buenas tardes, sean todos bienvenidos a la segunda y última conferencia del curso de Delincuencia Juvenil dirigida a jueces, fiscales y defensores a nivel nacional. En la tarde de hoy nos acompaña el doctor Ignacio Mayoral Narro, a quien desde ya le agradecemos haber aceptado la invitación de la Escuela de la Función Judicial para ser ponente en este evento. Previo a iniciar, me permito realizar las recomendaciones de costumbre en el chat de esta plataforma Zoom. Pueden ustedes ya encontrar el link de registro de asistencias en medio único por el cual podemos nosotros verificar y validar su asistencia. En ese sentido, no es necesario que escriban sus datos personales de forma manual en el chat, sino que únicamente deben ingresar al link de registro de asistencias que está copiado y registrar allí sus datos. También les pedimos, por favor, mantener encendidas sus cámaras, quienes tengan cámara en sus dispositivos, lógicamente. Les recomendamos colocarse en un lugar cerca del Wi-Fi para tener mejor señal y evitar el uso de otras plataformas tecnológicas que puedan mermar la velocidad de su internet mientras dure el evento. También les informamos que los micrófonos se encuentran silenciados, no obstante, si ustedes desean intervenir, y a eso se les convoca también a que sea una charla participativa, pueden utilizar el icono de levantar la mano que está en la parte inferior de esta plataforma e inmediatamente se les habilitará el micrófono para que intervengan. Si tienen preguntas o dudas en torno a la temática que el doctor nos va a exponer en la tarde de hoy. A continuación, me permito presentar al doctor Ignacio Mayoral. Es doctor en Derecho por la Universidad Pontificia de Comillas. En esa universidad también estudió la licenciatura en Derecho. Tras finalizar su licenciatura, cursó un máster en asesoramiento y mediación familiar. Desde marzo de 2020 se desempeña como profesor adjunto de Derecho Penal y Mediación de la Universidad Internacional de Valencia, en España, entidad cooperante en este proceso académico puntualmente. También es profesor en el centro universitario, en el cual ostenta cargos de director de desarrollo del área jurídica de la Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas y responsable académico internacional. En el año 2002 inició su formación investigadora en la Cátedra Santander Derecho y Menores en la Universidad Pontificia Comillas. Para 2005 comenzó su labor en el ámbito de intervención directa con niños, niñas y adolescentes en calidad de jurista de centros privativos de libertad. Posteriormente se incorporó al Observatorio Internacional de Justicia Juvenil en Bruselas, donde asumió su secretaría ejecutiva y la dirección de la Escuela Internacional de Justicia Juvenil. En el año 2011 inició su labor docente en la Universidad Europea de Madrid, en la cual desempeñó diferentes cargos de gestión académica, entre ellos vicedecano del área de Ciencias Jurídicas y Políticas. Ha participado el doctor en diversos eventos de carácter científico a nivel nacional e internacional y también trabaja como experto asociado en el Instituto Latinoamericano de las Naciones Unidas para la Prevención del Delito y el Tratamiento del Delincuente y la NUD. Agradecemos de antemano a la Universidad Internacional de Valencia, representada hoy por el doctor Ignacio Mayoral. Bienvenido, doctor. Tiene usted la palabra. Muy buenas tardes. Muchísimas gracias de nuevo a todas y a todos los presentes, jueces, fiscales, defensores, por estar presente, además en un día viernes en la tarde, con todo lo que ello supone en el nivel profesional y personal. Como decía la doctora Vilés, pues retomamos el curso sobre delincuencia juvenil en su segunda sesión conforme al programa previsto, y les anuncio que el contenido fundamental de la sesión de hoy va a girar en torno al análisis de factores de riesgo, factores de protección asociados a la delincuencia juvenil, y también muy focalizado en el análisis de la prevención, que como señalábamos en sesiones anteriores, tanto en este curso como en otros previos, pues es sin lugar a dudas siempre la deuda pendiente, ¿no? El fortalecer un sistema de prevención estable y sólido que garantice la posibilidad de actuar con carácter previo antes de que el adolescente o el joven comete la infracción penal. Para ello, una vez más, usaremos un PowerPoint como herramienta de ayuda o como guía para la sesión, y también, como siempre es habitual en nuestra dinámica, pues cualquier tipo de pregunta o cuestión, les agradecería que puedan manifestarlo levantando la mano en cualquier momento de la sesión a través del chat, y para ello le pido también la ayuda de la doctora Vilés
que me ayude a ese respecto. Así que si me permiten y me conceden un minuto, pues procedo a compartir pantalla. De acuerdo, eso sería la sesión pasada. Perfecto, pues aquí no se asusten por el número de slides que tenemos previstas para esta tarde. Les prometo que lo vamos a hacer de forma sintética, pero sí que quería aportarles este material para cuando después desde la escuela se circule el PowerPoint, ¿de acuerdo? Pero como les decía, esa segunda sesión va a estar centrada en análisis de factores de riesgo y de protección y en programas de prevención, y para romper el hielo del comienzo de la sesión, pues sin lugar a dudas, comenzamos ya con una actividad práctica, ¿bien? Una actividad práctica dirigida o enfocada a recordar todo lo que vimos la semana anterior y enlazándolo a lo que vamos a ver en la sesión de hoy. Entonces, ¿qué ejercicio les quiero pedir? Que piensen sobre los contenidos vistos la semana pasada, las teorías que también vimos la semana pasada y que vamos a retomar en el día de hoy, y que en los 10 minutos puedan pensar y recordar lo que vimos la semana pasada con ideas principales, y que también para la sesión de hoy piensen sobre factores de riesgo, factores de protección en materia de delincuencia juvenil. Con un matiz, me gustaría que por favor pudiesen hacer un ejercicio innovador de cuáles son esos factores de riesgo o factores de protección, más allá de los que de forma tradicional estudiamos siempre en Derecho o en Criminología cuando nos referimos a la delincuencia juvenil. Bien, yo ya la semana pasada les anuncié algunas características que vamos a retomar en el día de hoy, pero sí que, de nuevo, haciendo ustedes memoria de cuando trabajan en casos de justicia juvenil, expedientes que hayan llevado, etcétera, bueno, pues puedan reflexionar sobre esos factores de riesgo y de protección, y contextualizando además en su dinámica. Bien, porque por ejemplo yo en el día de hoy les traigo una slide sobre el perfil psicosocial del joven delincuente en España, que puede ser que no coincida con el perfil existente en Ecuador. Entonces, sí que me gustaría que ustedes hagan este primer ejercicio contextualizando, una vez más, individualizando como principio rector de nuestra materia. ¿De acuerdo? Así que, doctora Viles, si le parece, comenzamos esos 10 minutos hasta las 3, perdón, y 17 aproximadamente, para que el grupo pueda reflexionar, y después de forma voluntaria o indicando algún nombre que puedan exponer y puedan participar su parecer. También le pediría que, como la gente está entrando, los alumnos están entrando poco a poco, pues en el chat podamos poner algún mensaje del tipo que estamos ausentes reflexionando, ¿de acuerdo? Así que si les parece, Sí, comenzamos ya perfecto, doctor. Entonces, esos. iniciemos los 10 minutos en este momento, que son las 3 de la tarde con 8 minutos, y retomamos a las 3 de la tarde con 18 minutos. A Perfecto. continuación, copiamos el ejercicio en el chat. Gracias. Muchas gracias.
Muy buenas tardes de nuevo. Ya se han cumplido los 10 minutos aproximadamente. Si les parece, comenzamos la rutina. Doctora Viles, no sé si hay alguna mano Sí, levantada o sí, quizás... doctor. Efectivamente, bueno, aquí son las 3 de la tarde y 17 minutos. Habíamos dicho que dimos 10 minutos para un Ajá. ejercicio práctico de reflexión sobre los factores de riesgo y Ujú, factores de protección que consideren los doctores en el contexto de su experiencia profesional. Para ujú. ello, tenemos, todavía no hay ninguna mano levantada. Si alguien desea intervenir, por favor, utilizar el icono de levantar la mano y le habilitaremos el micrófono. Por lo pronto, solamente la doctora Gladys Martínez nos comentó por el chat, Sí. dice, riesgos hay todos porque no tenemos protección. Fue la opinión de la doctora. Ujú. Entonces, Bueno, es bueno, veamos. una afirmación muy categórica y preocupante, claro. Sí. Entonces, bueno, si desea, doctor, continuemos mientras alguien desea realizar una intervención, porque por lo pronto no hay manos levantadas. Sí, o quizás, yo es que no veo las pantallas, si pudiésemos dar algún nombre de forma aleatoria de quienes están Sí, conectados también, eso es, de quienes están sí. conectados con la cámara A ver, seguramente. vamos a ver, está el doctor Peter Concha, podemos solicitarle activar su micrófono. Al doctor Peter Concha. Sí, por favor, puede, doctor, usted activar su micrófono para escucharle su intervención o su opinión sobre los factores de riesgo y factores de protección que consulta el doctor Mayoral. Muchísimas gracias. Buenas tardes. Sí, también, por ejemplo, pues doña Juana Ortiz, que veo que está conectada, don Roberto Becerra también, en Fiscalía de Napo, sí, don José Beltrán, si alguno de ellos desea o ha preparado algo. Sí, doña Juana Ortiz ha levantado la mano de una Sí, vamos a darle forma, la palabra a la doctora de una Juana forma Ortiz. voluntaria, entre comillas. Ujú. Bienvenida, doctora. ¿Puede, por favor, activar su micrófono? Doctora Ortiz, buenas tardes, le escuchamos. Sí, Un poco bajito, pero sí, le escuchamos muy bajito. No sé si puede subir el volumen de su ujú. micrófono. Es muy bajo, sí. No le logramos oír, doctora. Le sugiero en todo caso poner su intervención o su comentario en el chat de forma escrita, porque la verdad es que no le logramos escuchar. Si lo desea, puede escribirlo por chat y ahora le leemos también. Don John Muñoz Altamirano, si puede participar con una pequeña intervención, por favor. No sé si me escucha correctamente. Si no, como Buenas vamos a... tardes, doctor Muñoz. ¿Cómo está? Le escuchamos. Sí, el doctor Mayoral consulta, en su opinión, cuáles serían los factores de riesgo y factores de protección. Factores de riesgo. Sí, en torno a la delincuencia juvenil. El principal factor de riesgo en cuanto a la delincuencia juvenil es el núcleo familiar. Siempre he pensado, por la experiencia que tuve en el libre ejercicio y trabajando en fiscalía, que en la mayoría de los casos los adolescentes que incurren en una práctica delictiva inician su, inician su carácter o forman su carácter dentro de un núcleo familiar dividido, que es lo que principalmente provoca que ellos opten por una conducta agresiva, una conducta que los lleva hacia el lado difícil, digamos, de la vida. De igual manera, tener una mala
Esto conlleva, mejor dicho, a tener que no tienen una debida supervisión, una debida formación que los lleve hacia una vía más razonable, más, que los convierta en formas o en individuos productivos, que nos permitan o que les permitan a ellos lograr una forma de vida más aceptable, de acuerdo a los parámetros normales. Existe también el medio ambiente, eh, el lugar donde habitan. En muchos casos, delincuentes o adolescentes, infractores, provienen de sectores de escasos recursos, en donde las pandillas, la delincuencia organizada, son el pan de todos los días, donde se ve que cada persona, las personas que mayor éxito tienen, por así decirlo, en la vida, son aquellos que infringen la ley y reciben un beneficio rápido de una infracción, como es el robo, la estafa, que provocan que los menores, sin una supervisión, piensen que esta es la manera más fácil y más viable de lograr un beneficio. Desafortunadamente, en nuestro país no existe lo que se consideraría una política que permita que las personas o los alumnos, digámoslo, en las unidades educativas reciban una orientación básica que les permita darse a entender que nosotros, como individuos, tenemos más de una manera de sobresalir, no específicamente como por desgracia nos dan a entender en el medio ambiente o en la televisión, donde hacen de héroes a traficantes, a sicarios, a personajes corruptos, por decirlo de alguna manera, y donde para desgracia y por mala suerte de nuestra sociedad actual, la persona honrada o la persona que trata de dirigirse de manera recta no es el común, sino la triste excepción para nosotros. Todos esos factores provocan que los menores infractores o los adolescentes terminen desviándose a un camino que los lleva inevitablemente hacia una, digamos así, una espiral de fracaso. Un menor de un núcleo social, de un núcleo familiar roto, sin supervisión, sin orientación, perece, se convierte en un delincuente, que a su vez tiene hijos que no tienen ningún tipo de orientación y vuelven al mismo sistema, eternizándose, provocando que nuestra sociedad sea dañada, que tengamos, como nos pasa hoy en día, que sufrir que menores de 15, 14, 16 años sean procesados por sicariato, por atentar contra personas que lo único malo que han hecho en esta vida es tratar de lograr o de sobresalir o de cumplir su trabajo adecuadamente. Ese es mi humilde criterio, doctor. Muchísimas gracias, doctor Muñoz, por su intervención y el apunte que ha realizado en torno a esas características que se detectan en el perfil psicosocial personal del niño o la niña, adolescente infractor. Sí que me gustaría apuntar o complementar, doctor Muñoz, a este respecto, que quizás son puntos de vista que sin lugar a dudas tenemos que contribuir a cambiar, ¿no? Porque una gran, ¿no? Bueno, en virtud de la teoría de la imitación, pues por muchas conductas que nuestros jóvenes están viendo desde pequeños, después las repiten, ¿no? Entonces, creo que es muy importante que podamos cambiar ese chip o ese punto de vista hacia algo más positivo. Es decir, la idea es, y es un eje de fuerza que vamos a ver en el día de hoy, cuando hablamos factores de riesgo y factores de protección. En ocasiones, un mismo elemento puede ser de riesgo o de protección, ¿no? La familia como tal puede ser incluso un espacio de protección o un espacio de riesgo. La escuela lo mismo, ¿no? Entonces, de ahí la importancia que vamos a unir todo esto con lo que explicamos la semana pasada de la teoría sistémica, ¿de acuerdo? Y muy importante, la teoría ecológica del desarrollo humano. Es decir, todo aquello que le rodea al joven,
todo aquello que le rodea al niño le influye de una forma concatenada entre sí, todos los elementos que pueden suponer que estos sean un escenario de riesgo o sean un escenario de protección para evitar la realización de conductas infractoras. ¿De acuerdo, doctor Muñoz? Por tanto, sí que esa percepción quizás más negativa que podamos tener hoy de la sociedad en la cual nos encontramos, creo que tenemos las herramientas para que esa percepción negativa pueda transformarse a positiva si en aquellas capas de población necesarias comenzamos a incorporar políticas sociales, programas de prevención, como decíamos anteriormente, y cambiar también ese chip de, bueno, el éxito está únicamente en cuestiones que nada tienen que ver con valores como el respeto, como la autoridad, como el esfuerzo, ¿no? Que es también otro elemento esencial que hoy falta en la formación y en la educación a nuestros niños y niñas, ¿no? Por lo tanto, creo que hay hoy un gran papel y un gran recorrido por hacer, así que, doctor Muñoz, muchísimas gracias por su intervención. Gracias. Doctor, voy a dar lectura a algunos comentarios que hizo la doctora Juana Ortiz de manera escrita. Ella dice, ella dice, en la clase anterior analizamos como factores de riesgo. Yo he podido ir leyendo el contenido del chat. Lo cierto es que ha hecho un resumen excelente de la clase anterior, destacando, si me permite, pues todo lo que trabajamos sobre el concepto de violencia, que hoy también vamos a retomar, la explicación de la teoría de la frustración, la teoría sistémica y ecológica del desarrollo humano, con lo cual creo que, vamos, únicamente agradecerle todas las intervenciones, doctora Ortiz, porque efectivamente ha hecho un resumen excelente de los contenidos de la semana pasada, con lo cual si algún compañero quiere recordar o refrescar, pues puede leer también el chat y tenerlo muy, muy en cuenta. Así que, doctora Viles, si le parece, cerramos aquí el turno de intervenciones de ejercicio práctico y comenzamos con contenidos específicos de la sesión de hoy, que son muchos, y vamos a intentar poder verlos en lo que nos resta de sesión, ¿de acuerdo? Perfecto, pues vamos a ello. Un momento. Bueno, en un primer bloque, lo que me gustaría que analicemos es bueno, pues la prevención bien, de conductas infractores en nuestros adolescentes, pero siempre desde una perspectiva sistémica. Recordarán que la semana pasada decíamos que una herramienta de trabajo que ustedes pueden usar tanto desde el punto de vista jurídico como aquellos que trabajen con colegas o con compañeras y compañeros del mundo de la ciencia de la conducta es la teoría sistémica, que ayuda a analizar la interrelación y la estructura familiar. Realmente lo sistémico se puede utilizar para analizar cualquier tipo de relación o de conjunto donde hay unos elementos que interactúan entre sí. Pero en este caso lo aplicamos a la familia, ¿de acuerdo? ¿Cómo podemos introducir el primer tema de la sesión? ¿No? Pues esa prevención de conductas desde esa perspectiva sistémica. Bien, enfocándolo en el ámbito de la familia, como decíamos la semana pasada, y la importancia de la existencia de un referente adulto, de un responsable parental que de forma estable y sólida es la referencia para nuestros jóvenes, para nuestros adolescentes. Bien, si observan en esa introducción, observamos, perdón la redundancia, vemos, ¿de acuerdo?, cómo desde un punto de vista sistémico actúa la familia, pero también cómo la familia se va a constituir, ahora lo veremos, en un factor de riesgo o en un factor de protección dentro de la delincuencia juvenil. Yo sé de sobra que todos aquí presentes que hayan trabajado en el ámbito de la responsabilidad penal de adolescentes infractores, pues tienen más que trabajado ese elenco de causas y factores que inciden o que motivan o promueven conductas infractoras, que también es un elenco que también vimos la semana pasada y que ahora vamos a repetir, ¿de acuerdo? Pero lo que sí que quería dejarles claro en este aspecto es que, sin lugar a dudas, cuando nosotros nos enfrentamos a analizar una conducta infractora, creo que el primer escenario que debemos analizar, como no puede ser de otra forma, es el contexto familiar. ¿Bien?
es decir, como psicólogos, trabajadores sociales, abogados, jueces, fiscales, hacia dónde vamos a mirar siempre cuando recibimos una conducta infractora que tenemos que examinar, pues a la familia. Bien, o sea, este niño, esta niña, de qué entorno procede, cuáles han sido las pautas dadas, ¿no? Por ejemplo, ahora mismo leía una noticia en España que ha ocurrido el 15 de septiembre de un papá que dejó en el interior de un carro, de un vehículo, a su hijo durante 4 o 5 horas mientras él acudía a un prostíbulo. Bueno, pues claro, además, y esto no era la primera vez que ocurría. Pues la policía vio al niño dentro del vehículo, le consiguió sacar, contactaron con la mamá, etc. Es decir, ¿qué entorno tiene el niño? ¿En qué sistema crece el niño? Esa es la clave, ¿no? Sí, me gustaría que esto lo podamos examinar no desde frases hechas, ¿no? Porque a veces en el ámbito de delincuencia juvenil ya tenemos incorporadas ciertas frases o ciertas coletillas hechas, con lo cual justificamos los informes y justificamos nuestro trabajo, ¿no? El menor procede de un ambiente familiar desestructurado. Vale, sí, pero ¿qué más? ¿No? Ahí está la clave. Que no nos quedemos en un escaparate, que no nos quedemos en el primer paso o en la primera frase, sino que tenemos que ir mucho más allá. ¿Para qué? Para posteriormente individualizar el plan de acción que vamos a trabajar con el agente infractor en función de esos factores, de esos elementos de protección y de riesgo que hemos encontrado, ¿de acuerdo?, en el análisis psicosocial, psicofamiliar que hacemos de adolescente infractor, ¿vale? Por lo tanto, en esta sesión de hoy me gustaría, como decía al inicio del ejercicio, vamos a abordar cuestiones que están muy manidas, que están muy trabajadas, que conocemos de sobra, pero tenemos que ir más allá. Esa es la invitación que les hago a futuro, que ustedes, como profesionales que son, vayan más allá y analicen siempre, rasquen un poquito más de ese primer conocimiento que se tiene para poder, como decía, adaptar y ajustar la intervención de una forma rigurosa y excelente para procurar remover esos elementos que motivaron la conducta infractora en el adolescente infractor. ¿De acuerdo? Por lo tanto, análisis siempre desde una perspectiva sistémica a lo que se une esa visión desde la teoría ecológica del desarrollo humano. Causas y factores que inciden en la delincuencia juvenil. Pues tanto la doctora Ortiz como el doctor Muñoz han ido haciendo referencia a elementos que vimos la semana pasada y a otros que ha aportado el doctor Muñoz. Y aquí recordamos lo que ya veíamos el viernes pasado sobre rasgos esenciales de la violencia y de la delincuencia juvenil hoy en día. Disculpen. En primer lugar, decíamos, la conducta infractora juvenil, ante todo, se caracteriza actualmente, atendiendo a los informes de Naciones Unidas más relevantes, se caracteriza fundamentalmente por ser una conducta violenta. Bien. Entonces, una vez que afirmamos este rasgo o esta nota esencial de delincuencia juvenil, lo que tendríamos que ser capaces nosotros es determinar, en el caso concreto del adolescente al que estemos defendiendo o asistiendo, es de dónde procede esa violencia. ¿De acuerdo? Esa es la gran pregunta que ustedes tendrán que hacerse en relación con este factor. ¿De dónde procede esa violencia? ¿Por qué el niño o la niña manifiesta una conducta violenta? Porque la violencia no surge así porque sí. Siempre tiene un origen, una etiología, ya sea una psicopatología, ya sea un trastorno de la conducta o un problema de conducta. ¿Bien? Es decir, esto tiene que llevarnos a analizar de forma profunda efectivamente qué factores, qué elementos han incidido en esa conducta violenta. Y a lo mejor tenemos que llamar a un psicólogo, tenemos que llamar a un psiquiatra para que nos ayude a determinar el origen de la conducta violenta y, por lo tanto, determinar un trabajo de actuación que permita abordar esa violencia. En segundo lugar, decíamos que también la delincuencia juvenil es una delincuencia juvenil cometida en grupo, ¿no? Que entre 2/3 y 3/4 partes de la violencia juvenil cometida en el mundo, esta se produce en grupo. Evidentemente, si cualquiera de nosotros nos preguntan, diríamos que el hecho de que un adolescente se desarrolle y socialice en grupo es lo normal, es lo adecuado, es lo ordinario,
y además es lo necesario que el adolescente socialice en grupo. ¿Dónde tenemos que investigar o dónde se encuentra el error o el factor de riesgo en este caso? Cuando el grupo actúa sobre el adolescente como un elemento motivador de conductas infractoras. Puede ser porque el adolescente pertenezca a ese grupo, por ejemplo, a una banda, a una pandilla, porque lo que busca en la pandilla es el reconocimiento, o lo que busca es la protección del grupo en el barrio, en la zona, ¿bien? O porque lo que el grupo le da es una actividad económica o un ingreso económico que le permite para sustentarse a sí mismo y sustentar a su familia. Bueno, pues entonces, en ese caso también tendremos que analizar dentro del informe psicosocial el por qué de esa pertenencia, por qué el adolescente se integra en una banda, en una pandilla que le lleva a cometer conductas infractoras. También veíamos que la delincuencia juvenil es una delincuencia fundamentalmente urbana, tanto en lo que respecta al joven infractor como al joven víctima, y en todo ello también bueno, pues tenemos que analizar otros factores más específicos que requieren una intervención sectorial profesional más concreta, como es cuando tienen que ver aquí ya en la conducta infractora, influye el hecho de que la persona sea una persona migrante o extranjera en un país desconocido, donde no se ha producido, por ejemplo, un adecuado proceso de integración social por parte del adolescente y su familia, ¿no? Que eso, muchas veces, ese problema de integración social lo que hace es que el adolescente acabe en una banda, acabe en una pandilla de población originaria de su mismo país, que al final le da un escenario de protección que no le da el propio país en el cual actualmente se encuentra viviendo. ¿De acuerdo? Por lo tanto, no es que el hecho de ser extranjero o el hecho de ser migrante sea un factor de riesgo, no, sino que lo que tenemos que analizar es qué ha ocurrido con esa persona, con ese proceso de integración y si realmente el país de acogida ha articulado todos los mecanismos posibles de protección y de integración social para la población extranjera. Por ejemplo, si hablásemos de toda la población magrebí que vive, por ejemplo, en los suburbios de París, ¿no? Que es un caldo de cultivo de conductas delincuentes, especialmente en menores y en jóvenes, pues sin lugar a dudas la clave se encuentra es que en Francia estamos en la tercera, cuarta generación de inmigrantes y aún no hay o no se habla de que haya habido una verdadera integración social de esas capas de población. Lo mismo ocurre, por ejemplo, en Bélgica y esos barrios en Bruselas que son foco de yihadismo o de violencia extrema de carácter islámico, ¿no? Bueno, pues todo ello, ¿qué es lo que nos traslada? Que una inadecuada integración social de la población extranjera es motivador o puede propiciar a futuro la presencia de conductas infractoras. No porque la persona sea extranjera, sino porque no se dan las condiciones sociales para evitar la conducta infractora. ¿De acuerdo? Muy importante que cale esa idea para evitar conductas racistas, conductas xenófobas en nuestros países. Por ejemplo, en la región, con todo ese éxodo que está ocurriendo de población venezolana hacia otros países de la región, pues se han detectado ciertas reacciones o ciertas conductas contrarias hacia estos nacionales, ¿no? Por esa misma razón, por los inadecuados mecanismos de acogida o mecanismos de protección que se pueden sustentar. Lo mismo podemos decir de qué ocurre con las capas más marginales o esas amplias capas de población que existen, por ejemplo, en la región latinoamericana, donde se afirma, y así lo dice Naciones Unidas, el programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, que cada vez la brecha social es más grande, ¿no? Los ricos son más ricos y los pobres son más pobres. Y esto se va a acrecentar, sin lugar a dudas, con la crisis económica del 2022, en la cual ya estamos inmersos, ¿no? Donde la falta de acceso al crédito y la falta de posibilidades económicas y la subida de tipos de interés, lo que va a hacer es ahogar más a las poblaciones que menos recursos económicos cuentan y, sin lugar a dudas, para esos núcleos marginales de población, donde, de nuevo, el factor de riesgo no es ser pobre, no es pertenecer a una capa de población inferior, sino que lo que nos encontramos es una falta de acceso, ¿de acuerdo?, a ciertas, como ven ahí ustedes, a ciertas oportunidades. Bien, por ejemplo, ¿por qué una capa de población
se puede decir que está en peores condiciones o en inferiores condiciones que otra, porque no tiene acceso adecuado a servicios de salud, no tiene acceso adecuado a la justicia, no tiene acceso adecuado a la educación, ¿de acuerdo? Y por lo tanto, todos esos elementos coadyuvantes a la situación de pobreza o a la situación de desempleo son los que pueden motivar la presencia de conductas infractoras. Por lo tanto, si me preguntas cuáles son los factores de riesgo y factores de protección, pues a mí siempre me gusta aclarar. Factor de riesgo y factor de protección puede serlo todo. Lo que depende es en qué dimensión o en qué cara nos encontramos, ¿no? Como decía, la escuela puede ser un factor de protección o puede ser un factor de riesgo. La exclusión social, sin lugar a dudas, tiene un amplio escenario para entenderlo como un factor de riesgo. Por su propio me indica, estamos excluyendo a la persona de la sociedad. Una persona excluida de la sociedad no se siente vinculada con las reglas sociales ni con las reglas morales de la sociedad y, por tanto, no siente ningún temor en realizar una conducta infractora. ¿De acuerdo? Entiendo que hasta aquí todo queda aclarado, todo queda entendido. ¿Hay alguna pregunta al respecto? Si no, pues seguimos adelante, ¿de acuerdo? Sí, doctor, no hay preguntas hasta este momento. Podemos continuar. Gracias. Perfecto, muchas gracias. Como os decía anteriormente, les traigo aquí unas conclusiones adoptadas por un colega, don Luis González Ciecia, allá en el año 2017, hace ya 5 años, sobre el perfil psicosocial de adolescentes que vienen cometiendo delitos, ¿no? En la Comunidad de Madrid y en España en general se ha asistido a un cambio, a una evolución del perfil psicosocial. Bien, mientras que en los años 70, en los años 80 del anterior siglo, la delincuencia juvenil era una delincuencia vinculada fundamentalmente a la marginalidad, y creo que en el Ecuador pudiésemos afirmar que también fundamentalmente la delincuencia juvenil hoy en día sigue siendo una delincuencia vinculada a marginalidad, a exclusión social, a exclusión económica. Bueno, pues en España sí que se ha producido esa evolución donde, si bien partíamos de una delincuencia juvenil vinculada a esa marginalidad con necesidades criminógenas muy concretas, muy específicas, actualmente afirma el doctor González Ciecia que realmente hemos pasado de una vulnerabilidad económica, ¿bien?, a una vulnerabilidad personal y social. ¿Bien? Mientras que antes hablábamos de necesidades criminológicas de carácter genérica, ahora hablamos de necesidades criminógenas específicas, ¿de acuerdo?, que con frecuencia están directamente ligadas al delito en concreto o a una circunstancia de desarrollo concreta del adolescente infractor. ¿De acuerdo? Por lo tanto, para evitar la reincidencia, debemos atender a esas situaciones específicas de vulnerabilidad personal y vulnerabilidad social. Bien, ¿a qué nos referimos con esto? Pues que realmente en la Comunidad de Madrid y en España con carácter general nos encontramos con un incremento de adolescentes infractores que pertenecen a capas de población de sociedad de una clase media alta o incluso de clase alta. Bien, yo ya he tenido conocimiento pues, de privados de libertad que son hijos o hijas de fiscales, de jueces, es decir, de personas que están en una posición social, profesional y económica alta. Pero ¿cuál es el fallo? ¿Qué ha ocurrido? Lo que veíamos la semana pasada. Ha fallado el sistema, ha fallado la familia, ha fallado los roles, ha fallado los límites. En ese sentido, lo vinculo directamente al problema de la violencia intrafamiliar ascendente, que está haciendo que nos encontremos con otro tipo de adolescentes privados de libertad. También la bajísima tolerancia a la frustración que provoca la ira y provoca la conducta violenta. Esto ya no se da únicamente en capas de población de clase baja, sino clase medio alta y clase alta. ¿De acuerdo? Por lo tanto, las respuestas que anteriormente se daban de intervención genérica en lo que respecta a cuestiones de carácter puramente social, políticas de vivienda, educación, salud, ahora realmente tenemos que pensar en programas de intervención específicos que responden a ese nuevo tipo de adolescente infractor, que siempre tendrá que ir vinculado, como no,
perdón, un momento, tendrá que ir vinculado a las circunstancias específicas que habíamos analizado. ¿De acuerdo? Creo que hay una mano levantada. Sí, sí, doctor. Vamos a darle la palabra al doctor César Abdón Malo. Veo su mano levantada. Bueno, creo que ha sido un error porque la ha retirado. Entonces, perdón, continuemos. Ok. Y muy interesante ese párrafo final que pueden ver ahí ustedes. No solamente es que se ha producido un cambio en las capas de población o en las capas sociales en los cuales se está viviendo la delincuencia juvenil hoy en día en España, sino que hay nuevos elementos, ¿no? Decíamos, elementos emergentes respecto de los delitos, ¿no? Hemos citado ya la violencia filioparental, también otro fenómeno delincuencial que crece en España y no entendemos por qué, y es muy sorprendente, como es la violencia de género entre adolescentes. Es decir, nosotros en España nos dimos una ley muy sólida en el año 2004, que es la Ley Orgánica 1/2004 de protección integral contra violencia de género, que plasma un conjunto de acciones a nivel jurídico, social y de intervención, con el objetivo de reducir los datos alarmantes y las muertes de mujeres a manos de sus parejas y exparejas en materia de violencia de género. ¿Y qué se está produciendo en nuestro ámbito? Se están reproduciendo esas conductas de violencia de género entre adolescentes, lo cual ha exigido que en la práctica totalidad de las regiones haya programas específicos de intervención para evitar y prevenir la violencia de género entre adolescentes, unido al uso de las tecnologías de la información y la comunicación, es decir, fundamentalmente a través de las redes sociales. También se ha incrementado la conducta infractora de naturaleza sexual entre nuestros jóvenes, lo que también evidencia una falta grave de educación sexual y de respeto hacia el otro. Bien, y también pues, podemos citar otros fenómenos muy relevantes, como es la cada vez mayor presencia de cuestiones ligadas a salud mental y también de forma muy específica, muy concreta, jóvenes ligados no solamente al terrorismo islámico, fundamentalmente en Cataluña y en la Comunidad de Madrid, sino jóvenes ligados a grupos de violencia extrema radical, que manifiestan conductas de violencia exogrupal, es decir, violencia pura y dura porque sí, contra el otro grupo porque no es mi grupo. Eso es lo que se denomina violencia exogrupal. ¿De acuerdo? Por lo tanto, observan que estamos trasladándonos o estamos mudando de una violencia juvenil tradicional que se sustenta fundamentalmente en delitos contra el patrimonio y delitos contra la integridad física hacia otros fenómenos delincuenciales de preocupación en nuestro país. ¿De acuerdo? Esto es lo que respecta al ámbito comparado. Si ustedes luego quieren hacer algún tipo de comentario a este respecto a la concreción o el contexto ecuatoriano, pues se lo agradecería muchísimo. Así que en cualquier momento pueden levantar la mano a ese respecto. En ese sentido, la familia, como decíamos, puede ser un factor de protección y puede ser un factor de riesgo. ¿Cuándo la familia puede ser un factor de riesgo atendiendo a la doctora Cordero Verdugo? Pues cuando la familia es una familia desestructurada. ¿Y cuándo afirmamos que una familia es desestructurada? Cuando no responde a lo que se espera de la misma, ¿no? Es decir, a una familia que irrogue o influya en el adolescente en crecimiento con roles definidos, con una jerarquía delimitada y con una autoridad familiar delimitada que, al fin y al cabo, le traslada los límites necesarios para aprender las reglas esenciales de la familia y las reglas esenciales de la sociedad. También, cuando se producen desigualdades internas dentro de la familia, es otro factor de riesgo, bien, y al fin y al cabo porque el adolescente lo que hace es reproducir aquellos modelos que vive en su familia y que finalmente después lo puede imitar, ¿no? Ese niño, esa niña víctima, testigo de violencia de género, que después reproduce, ya sea el niño como agresor o la niña como víctima, que aprende en su casa que la mamá lo que hace es soportar las agresiones, las golpizas por parte de la pareja, ¿no? Bueno, pues entonces en ese caso estamos ante una conducta de imitación dentro de la familia y que es un factor de riesgo. Y sin lugar a dudas, cuando en el seno de la familia
el niño es víctima de maltrato, vejaciones, violaciones, pues sabemos que eso es prácticamente una ecuación directamente proporcional para la aparición futura de conductas delincuenciales. Bien. Después, los pares, los iguales, las amistades. Tanto malo se dice en ocasiones de los iguales y de los pares, ¿no? Pero muchas veces es ese espacio, ese círculo, el que sustituye, desgraciadamente, a la estructura familiar y le permite la supervivencia social y emocional al adolescente infractor. De nuevo, el grupo puede ser un factor de riesgo o factor de protección en cuanto a la imitación de modelos. Y aquí, cuando hablamos de amistades o de pares, pues no tenemos que hablar solamente o imaginarnos un grupo de chicos que están en un parque con actividades, etc., sino un grupo con el cual desarrollamos una actividad deportiva o un grupo con el cual desarrollamos una actividad cultural. Todo ello permite la imitación de conductas. Por lo tanto, de nuevo, recordar que la familia o el grupo puede ser de riesgo o de protección en función de la evidencia interna que cada uno de ellos esté haciendo el adolescente infractor. Bien, les dejo aquí la referencia a un proyecto que pueden buscarlo en internet, se llama Proyecto Enrollados, es un proyecto de investigación que llevaron a cabo y siguen llevando a cabo en sucesivas ediciones colegas de la Universidad Europea de Madrid, en las cuales se denomina percepciones de seguridad y actitudes de riesgo en millennials vinculadas al uso de aplicaciones informáticas afectivo-sexuales. Aquí nos vamos de capa de población, porque realmente esto era para gente joven, pero sí que debemos tener muy en cuenta y ser conscientes de una realidad, y es que nuestros menores están accediendo a redes sociales, ¿de acuerdo? Suplantando su edad, modificando la edad, etc. Muchos de estos jóvenes, de estos niños y niñas, están accediendo a redes sociales. Una de las conclusiones más relevantes de ese estudio, se la traigo aquí, dice: la normalización de actitudes agresivas y violentas presentes en las formas de generar acercamiento, contacto y relaciones en aplicaciones de citas expone a los individuos a situaciones controvertidas que no toleraría en el mundo físico, en el mundo offline. Lo que tras un uso prolongado hace sentirse sucios, humillados, ultrajados, cosificados, vacíos, indignos, repercutiendo negativamente en su salud mental. Se nos han narrado, o sea, la gente a la cual fue entrevistada, procesos de angustia, agobio, estrés, decepción, desánimo y desgana que se trasladan a las formas de relación en el mundo físico. Es decir, sean conscientes ustedes del peso que tiene cuando nuestros chicos y chicas se adentran en el mundo online, se adentran en estas aplicaciones de citas para mantener relaciones afectivo-sexuales al margen de que es el espacio perfecto para que nuestros niños y niñas sean víctimas de acoso sexual, ¿de acuerdo? En esos escenarios también pueden acabar siendo víctimas de un modelo o una forma de relacionarse que no es la adecuada, ¿de acuerdo? Y de ahí saltar a ciertos problemas de salud mental y de problemas de conducta, problemas de salud mental a ese respecto, ¿de acuerdo? Y, como no, a un problema de adicción, porque también esto genera problemas de adicción. Les dejo ahí algunas referencias también de este grupo de investigación, pues que a futuro quieren localizarlas y pueden leer sobre esa nueva, yo diría que es una nueva tendencia criminológica de analizar los factores de riesgo de nuestros jóvenes. Por lo tanto, les invito a que puedan descargarse esas lecturas a futuro. Y finalmente, bueno, pues también visto todo ello, pues me gustaría que también ustedes puedan hacer una reflexión interna en cuanto a todos esos elementos que hemos visto. Es decir, ya tenemos que ser conscientes como profesionales, defensores, jueces, fiscales, que si bien la delincuencia juvenil puede seguir estando anclada en una delincuencia juvenil tradicional, bien, no podemos olvidarnos de cómo esa delincuencia juvenil está dando pasos hacia otro modelo u otra manifestación de conductas infractoras, bien vinculados, como decíamos, al mundo online, a una delincuencia vinculada a una mayor presencia de violencia en nuestros jóvenes, a una mayor ausencia de límites y de roles definidos
y todo ello lo que está generando es nuevos fenómenos delincuenciales que seguramente poco a poco en Ecuador también estarán presentes, como es, por ejemplo, la amplísima preocupación con la llamada violencia filioparental ascendente. ¿Bien? Aquí, a modo de recordatorio, una vez más, como factor de riesgo y factor de protección, es esencial que entendamos la interacción de todos los elementos que confluyen en torno al adolescente infractor. Bien, creo que una de las ideas esenciales que me gustaría que ustedes se llevasen de estos 2 días o esas 2 sesiones es que cuando analicen la situación de adolescente infractor, nunca lo hagan en compartimentos estancos o de forma sectorial, sino que lo hagan bajo la filosofía de un todo, ¿no? Ustedes, cuando les llegue un expediente de un adolescente infractor, recuerden este gráfico e incluso pueden repetirlo, pueden dibujar este gráfico respecto de cada menor infractor, de cada adolescente infractor, ¿no? ¿Qué elementos han confluido, han sido concurrentes? ¿Para qué? Para saber sobre cuáles tenemos que centrarnos de cara al futuro para desarrollar un programa de intervención. Como decíamos, nos encontramos con ese escenario individual del niño en cuanto a su sexo, su edad, su salud, también en el macrosistema, familia, amigos, escuela, iglesia, servicios de salud, cómo interactuar entre sí, otros más amplios, servicios sociales, vecindario, políticas locales, industria, es decir, todo influye en el adolescente infractor. Por ejemplo, las políticas públicas que mi país desarrolle en cuanto al compromiso social del tejido empresarial influye en mi adolescente infractor. ¿Bien? Aunque pensemos que no, ello influye, porque si mi país construye redes empresariales comprometidas con el medio ambiente, comprometidas con la sociedad, comprometidas con la salud, pues seguramente eso va a repercutir, aunque sea un 0,0001%, va a repercutir en el adolescente al cual yo tengo enfrente. Por lo tanto, siempre el menor como un todo, y además como un todo que interactúa entre sí en todos y cada uno de sus elementos. ¿Bien? Y una vez más, a raíz de ese perfil psicosocial que anteriormente analizábamos y también vinculándolo a la sesión anterior, tenemos que hablar, como no, de violencia. ¿Bien? La semana pasada ya lo hicimos, hablábamos de ese triángulo de la violencia de Johan Galtung, donde nos encontramos con una violencia directa, que es la violencia visible, y pues una violencia psicológica o una violencia física, es decir, el niño que agrede a un compañero a las puertas de su escuela o de su colegio, ¿no? Pues esa agresión es la violencia física, ¿bien? Pero nosotros, una vez más, y es el lema de la sesión de hoy, el lema, si os parece, va a ser ir más allá. Son 3 palabras, ¿de acuerdo? El lema es ir más allá, en esta ocasión, en esa conducta violenta. ¿Bien? Nos encontramos... Gracias, doctor. ¿Sí? Perdón, voy a leer una pregunta que Okay. respecto de eso hace el doctor Lauro Pogo. Dice, este gráfico en la práctica se lo puede tomar como un estándar de prueba para fiscalía para establecer la verdad histórica de los hechos investigados. ¿Se refiere a este gráfico o al anterior? Se refiere a este gráfico, creo. Sí. ¿Si me lo puede confirmar? Sí, el doctor levantar la mano para estar más claro si se refiere al gráfico que está ahorita proyectado. Sí, ha levantado la mano. Le activo el micrófono. Puede reactivarlo. Gracias. Buenas tardes, profesor, y buenas tardes con todos. Muy buenas tardes, doctor. Me refiero al gráfico anterior, al de círculo. Lo vi muy llamativo con relación a poder determinar en un todo la situación del adolescente. Entonces me nace la duda. ¿Se lo puede tener a este como un estándar de prueba que deba de realizar con rigurosidad fiscalía? Bueno, yo lo que me animaría, doctor, es que ustedes puedan extender entre sus colegas, especialmente de equipos técnicos, ¿no? Me refiero a psicólogos, trabajadores sociales, que son quienes definen realmente el programa individualizado o el programa de acción individualizado de ejecución de la sanción, que sin lugar a dudas tengan en cuenta todos sus elementos a la hora de definir ese programa. Como medio de prueba, esto a usted le puede servir en el caso de la defensa
evidentemente todo eso lo que le puede servir es a la hora de emitir un dictamen o un informe donde usted analice todos y cada uno de estos elementos. Bien, en todo caso lo entiendo, doctor Pobo, como una prueba de la situación personal y psicosocial, psicofamiliar del adolescente, no como una prueba de los hechos en sí, ¿de acuerdo? Sino una prueba de ante qué adolescente nos estamos enfrentando o estamos interviniendo con, y de esa forma definir e individualizar, que es lo que nos dice la Convención y todos los estándares internacionales, individualizar en cada adolescente el programa de ejecución de la sanción. ¿De acuerdo? No sé si mi respuesta cumple con su pregunta o si quieres algún comentario más. Sí, doctor Po. Sí, ahí me levantó la mano, sí. Sí, le escuchamos. Sí, profesor, le entiendo lo que quiere decir, y en la práctica sería el examen biopsicosocial que nos pide a nosotros el Código de la Niñez y Adolescencia para poder determinar y establecer la aplicación de una sanción en definitiva. Eso es. Pero me llamó mucho la atención por cómo lo tiene distribuido y esto en la práctica tendría que aplicarse. Por eso era mi inquietud con relación a tenerlo como un estándar de prueba, a mi criterio era, pero me dejó muy claro. Le agradezco mucho por su sin lugar a dudas, doctor Pogo, este gráfico que se corresponde con la teoría ecológica del desarrollo humano de Yuri Bronfenbrenner, le animo a que lea muchísimo. A mí, en mi momento, hace ya 20 años, cuando me formé en sistémica familiar y en intervención familiar, a mí me ayudó muchísimo este gráfico. Nunca lo he dejado de usar desde hace 20 años, porque siempre me dio mucha luz a la hora de entender a las personas, ¿no? Que al final es de lo que se trata. En nuestro ámbito de delincuencia juvenil, la clave está en entender a la persona infractora, no obsesionarnos únicamente con los hechos cometidos, sino centrarnos en la persona, ¿no? Por eso los modelos actuales de justicia penal juvenil se centran en la persona y no tanto en los hechos. Por eso huimos del principio de proporcionalidad estricto del sistema adulto y nos centramos, eso sí, en los hechos para determinar la sanción penal juvenil desde un punto de vista estrictamente penal, pero nos centramos en la persona en cuanto a cómo intervenir con esa persona. Por lo tanto, yo, ya le digo, desde el año 2001 que conocí esta teoría, o antes, siempre lo uso y siempre lo expongo porque creo que abre la luz y abre la mente para entender a la persona. Muchas gracias por su pregunta. Si les parece, seguimos, decíamos violencia, ¿no? Teníamos ese caso concreto que les proponía, violencia directa, la violencia física o la psicológica, coacciones, por ejemplo, insultos, etc. Pero cuando a ustedes les llegue un caso de este tipo, les animo a que también vayan más allá y analicen a la persona. ¿Por qué? Porque puede ser a la persona y a la sociedad o a las estructuras, porque puede ser que estemos ante un supuesto de violencia cultural y ante un supuesto de violencia estructural. En el caso de, como les he expuesto y que vamos a retomar en el día de hoy, de violencia escolar, pues ¿cuál puede ser la violencia cultural que se encuentra presente en el adolescente infractor? Pues que en su casa, por ejemplo, en su familia, imagínense que la violencia se ha ejercido contra un niño que tiene más peso que el resto, le ha insultado, etc. Bueno, pues es que en su casa sus papás difunden la idea o se ríen constantemente de las personas que tienen sobrepeso, ¿no? Pues el niño ha crecido bajo esa creencia, bajo esa legitimación de la broma o de la sorna o de la burla contra ese tipo de personas, ¿no? Pues eso es violencia cultural. La violencia cultural está en los chistes, está en las canciones, está en los mitos, ¿no? Está en esas creencias sociales que bueno, pues legitiman ese tipo de conductas violentas. Y después la violencia estructural es aquella que, por ejemplo, en un colegio o en un sistema educativo hace que ciertas conductas de acoso o de violencia escolar no sean perseguidas. Bien. Entonces, bueno, pues eso es lo que sería violencia estructural. O cuando los poderes públicos de un Estado boicotean o no fortalecen el acceso a la justicia.
eso es violencia estructural, ¿de acuerdo? Bueno, entonces, son tres conceptos que les animo también a que los desarrollen, a que estudien sobre ello, porque también les va a abrir la luz a la hora de entender una conducta violenta como tal, ¿de acuerdo? Y una cuestión que también me gusta que reflexionen a futuro, o quizás lo podemos ver al final de la sesión, es cómo ustedes pueden aplicar todo esto en su labor diaria, ¿vale? Me gustaría que tomen nota de esta pregunta y a ver si alguien se anima al final de la sesión a poder discutir y a poder reflexionar sobre esto, ¿no? O sea, toda esta información que estamos compartiendo el día de hoy, cómo yo puedo aplicarla en mi trabajo diario como juez, como fiscal, como defensor, cómo yo puedo ir más allá a la hora de atender una conducta infractora y a la hora de atender a un adolescente infractor. Bien. Y ahora ya vamos a pasar a analizar de forma concreta programas de prevención, estrategias de prevención, ¿de acuerdo? ¿Qué palabras son las palabras clave a la hora de definir estrategias o programas de prevención del delito y en concreto de delincuencia juvenil? Pues sin lugar a dudas deben ser estrategias, programas que atienden al colectivo, ¿de acuerdo? Al grupo, desde un punto de vista del perfil psicosocial, ¿bien? También hay que identificar oportunidades, programar, evaluar y construirlos, eso sí, sobre evidencia científica. ¿De acuerdo? Esas son las claves a la hora de definir estrategias o programas de prevención. Analizar, por tanto, el perfil colectivo psicosocial del grupo, identificar qué oportunidades podemos ofrecer, después programar, a futuro evaluar y todo ello sobre la base de un programa de evidencia científica. En cuanto a estándares nacionales e internacionales, pues yo les propongo, evidentemente, tomar como referencia las directrices de Naciones Unidas para la prevención de la delincuencia juvenil, ¿de acuerdo? Las llamadas directrices de Riad, y a modo de ejemplo, una norma que a mí me parece muy interesante, que es la norma mexicana estatal sobre prevención social de la violencia y la delincuencia. También me gustaría que después podamos compartir si en Ecuador, a nivel estatal o a nivel regional, hay alguna norma, alguna ley específica que trate la prevención de la delincuencia. Por ejemplo, en España no tenemos una ley de prevención de delincuencia, pero sí que tenemos, por ejemplo, una ley muy importante, que es la ley de prevención integral de la violencia contra la infancia. Tenemos una ley específica para prevenir cualquier tipo de conducta de violencia contra la infancia. Respecto a las directrices de Riad, bueno, pues ¿qué podemos destacar en ese sentido? ¿No? Pues nos dice que para poder prevenir eficazmente la delincuencia juvenil es necesario que toda sociedad procure un desarrollo armonioso de los adolescentes y respete y cultive su personalidad a partir de la primera infancia. Es decir, creo que todos los presentes aquí somos muy conscientes de que si existe delincuencia juvenil es porque no existe un desarrollo formativo, madurativo, integral del adolescente que no le lleve a actuar de forma delincuencial. Bien, ¿por qué el adolescente rompe la regla social del respeto de las normas sociales? Pues porque hay ciertas situaciones que le han llevado o le llevan a cometer una infracción penal, ¿de acuerdo? En ese sentido, nos dicen las directrices de Riad que deben crearse servicios y programas con base en la comunidad para la prevención de la delincuencia juvenil, sobre todo si no se han establecido todavía organismos oficiales específicos en materia de prevención de la delincuencia, ¿de acuerdo? Fundamentalmente de carácter informal social. Bien. No vamos a adentrarnos en las pautas, la tienen ahí ustedes, lo podrán leer cuando circule a la doctora Viles el PowerPoint, ¿de acuerdo? No vamos a detenernos en estos planes de cómo confeccionar los planes, pero sí que, un momento, me gustaría irnos a ese ejemplo que les comentaba que podemos tomar como referencia, que es la Ley de Prevención Social
de la violencia y la delincuencia en México. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Pues por su fundamento y por algunos puntos muy sintéticos que ahora les quiero trasladar. ¿De acuerdo? ¿Qué es la prevención social de la violencia y la delincuencia? Nos dice la ley mexicana que es el conjunto de políticas públicas, programas y acciones orientadas a reducir factores de riesgo que favorezcan la generación de la violencia y delincuencia, así como a combatir las distintas causas y factores que lo generan. Bien, y aquí es donde quería llegar, ¿de acuerdo? ¿Cuáles son los principios rectores de esta ley de prevención social de la violencia y de delincuencia? Pues sus principios rectores son el respeto absoluto a los derechos humanos, la integralidad, la intersectorialidad y la transversalidad, el trabajo conjunto, el principio de continuidad de políticas públicas, de la interdisciplinaridad, la diversidad, proximidad y la transparencia y rendición de cuentas. Pues nos dice la ley mexicana que son los principios esenciales que deben tenerse en cuenta por parte de los poderes públicos a la hora de definir políticas, programas y acciones de prevención de la delincuencia y de la violencia. Todo ello es esencial, ¿bien? Políticas interdisciplinares, intersectoriales, integrales, de proximidad a la ciudadanía y algo que me parece muy interesante y que normalmente es muy difícil de cumplir, continuidad de las políticas públicas. Es que las políticas públicas que se adopten no se rompan con cada gobierno que accede al poder, sino que haya una continuidad y un compromiso de continuidad en el tiempo a favor de esas políticas públicas. Bien. ¿En qué ámbitos es necesario que trabajemos conforme a esos principios rectores? Pues en un ámbito social, comunitario, situacional y psicosocial. Bien, entonces 4 ámbitos intersectoriales que tenemos que atender para construir políticas eficaces de prevención social de la delincuencia y de la violencia. Hasta aquí ese recorrido político público y normativo, bien, en cuanto a estándares, ejemplos de legislación comparada, que hace muy necesario que la prevención como tal se asuma como una política pública. Igual que adoptamos políticas públicas, por ejemplo, en materia de promoción de la justicia restaurativa, que es lo que ahora vamos a ver, también deben adoptarse políticas públicas de promoción de la prevención con carácter integral. Si ustedes seguramente están de acuerdo conmigo, en ocasiones la prevención es como el hijo pequeño o esa partida presupuestaria al cual le dedicamos el 0,0001 del PIB, ¿no?, de un país. Pues tendría que ser todo lo contrario, porque la prevención nunca es un gasto, la prevención siempre es una inversión, ¿de acuerdo? Y ahora, como modelo preventivo o como acción preventiva, me gustaría destacar la importancia de la justicia restaurativa como un mecanismo preventivo de la conducta criminal juvenil. Bien. En ese sentido, y me gustaría destacar también, este martes tuve la oportunidad de participar en un evento que organizó el Consejo de la Judicatura con motivo del Día Internacional de la Paz, que celebramos el día 21 de septiembre, y ahí se destacó el avance absoluto que los métodos adecuados de solución de conflictos, fundamentalmente mediación y arbitraje, han tenido en el Ecuador, ¿no? Pues en ese sentido también apoyar ese posicionamiento y abrir nuevas puertas en las cuales, por ejemplo, la mediación y la justicia restaurativa pueden ser aplicadas, ¿no? Contextos educativos, contextos comunitarios que van a procurar o fortalecer la prevención, bien, de la prevención de conductas infractoras en nuestros jóvenes. Muy importante esta idea, es decir, que la mediación no solamente la podemos aplicar cuando el delito ya se ha cometido, la justicia restaurativa no solo la podemos aplicar cuando el delito ya se ha cometido, sino que podemos aplicar programas de mediación y programas de justicia restaurativa ante actuaciones o conductas que han generado un daño y que si actuamos ahora seguramente podemos prevenir
una conducta delincuencial futura. ¿De acuerdo? Y aquí me gustaría hacerles una pregunta o una reflexión. Y es, ¿cuáles son las posibilidades que ofrece la justicia restaurativa para la resolución de los conflictos derivados por la comisión de una infracción penal de niños, niñas y adolescentes? O sea, me gustaría que piensen ustedes cuántas posibilidades nos ofrece la justicia restaurativa. No sé si alguno quisiese participar, pero como tenemos que avanzar en el contenido y en la sesión, a mí si me hiciesen una pregunta de ese tipo, ¿no? ¿Cuáles son las posibilidades de la justicia restaurativa? Pues yo creo que contestaría con una palabra, y es esta: todas. ¿De acuerdo? La justicia restaurativa nos ofrece todas las posibilidades que nos podamos imaginar para enfrentarnos y dar respuesta a todos y cada uno de los diferentes tipos de daños que emergen de una conducta que genera un conflicto. Bien, por lo tanto, quédense con esa amplitud de miras que depositamos en la justicia restaurativa. Potenciando la justicia restaurativa como un mecanismo de prevención futura, tenemos que recordar que justicia restaurativa es todo proceso en que la víctima, el agresor y cualquier otra persona o miembro de la comunidad afectada por un delito participan conjuntamente y de forma activa en la resolución de las cuestiones derivadas de ese delito. ¿De acuerdo? ¿Dónde está el punto diferencial de la justicia restaurativa frente a la justicia tradicional? Pues que en la justicia restaurativa no solo nos quedamos con dar respuesta a la infracción de la norma penal, sino que vamos a dar respuesta a todos y cada uno de los tipos de daños que se han generado con esa infracción de la norma penal, que pueden ser daños físicos, daños emocionales, daños personales internos, daños de todo tipo, donde el agresor, la víctima y la comunidad van a estar presentes, van a dialogar, van a hacer circular sus problemas y van a alcanzar un acuerdo restaurativo. Mucho más allá de lo que ocurre en sede judicial, donde al juez o la jueza lo que se le pide es que resuelva el conflicto penal, determine quién es el responsable y se imponga, si es necesario, una sanción. Retos de la justicia restaurativa penal juvenil a futuro. Pues en primer lugar, reafirmar socialmente la justicia restaurativa como una vía más de resolución del conflicto penal. Yo, como penalista, como profesor de Derecho Penal, evidentemente no defiendo teorías abolicionistas del delito, ¿de acuerdo? Sino que sí que defiendo una postura a favor de otra forma de entender la justicia, que es la justicia restaurativa, en el sentido de que la justicia restaurativa se puede aplicar de forma complementaria, ¿de acuerdo?, a la justicia penal tradicional o como justicia alternativa, ¿de acuerdo? Y ahí me gustaría que a futuro puedan leer esos efectos positivos de la justicia restaurativa. También esta slide sobre la base del derecho español, tenemos que preguntarnos ante qué delitos podemos aplicar la justicia restaurativa en el caso penal, ¿no? Recordad que normalmente en los estados de la región iberoamericana pues se tiende a delimitar muy mucho ante qué delitos podemos aplicar la justicia restaurativa o la mediación penal juvenil. Pues el objetivo es que podamos ampliar ese ámbito objetivo de aplicación, superando ciertos delitos como es la violencia de género, el acoso escolar, la violencia intrafamiliar ascendente, ya que, ¿qué ocurre? Que nosotros tenemos muy metido en la cabeza las reglas de la mediación, porque la mediación exige siempre un principio de igualdad. Evidentemente, en violencia de género no hay posible igualdad entre víctima y agresor, al igual que tampoco lo hay en acoso escolar. Entonces, de ahí que la justicia restaurativa no parta de esos principios de la mediación, podamos trabajar con cada una de las partes fortaleciéndoles para que el día de mañana puedan acudir a un encuentro restaurativo. ¿De acuerdo? Y finalmente también filtrar casos en los cuales de forma efectiva la justicia restaurativa es pertinente. Porque hoy en día vivimos una especie como de moda donde todo es justicia restaurativa. Y no,
no todo es justicia restaurativa. En esa última línea, como verán, yo digo que no se puede apoyar la justicia restaurativa únicamente desde el buenismo o únicamente inspirándonos en la reducción de los costes para la administración de justicia. Justicia restaurativa sí, pero solo cuando sea posible y en virtud de interés superior de niño, niña o adolescente infractor. Y, como no, destacando la necesaria especialización, la necesaria formación del facilitador con una capacitación digna de un trabajo como este. Anteriormente, en el caso de la violencia, aplicábamos un ejemplo, que es el ejemplo propio de violencia escolar o de acoso escolar. Bien, que sepan que, no sé si alguno de ustedes luego me quiere compartir cuál es la realidad en Ecuador sobre violencia escolar, sobre acoso escolar, pero bueno, pues en España es una realidad bastante preocupante. Hace la semana pasada hubo un intento de suicidio de una niña de 10 años que sufría racismo por parte de sus compañeros de clase, y aquí lo que quiero ampliar es que el acoso escolar, la violencia escolar, también llevan otros tipos de delitos, como son delitos contra el patrimonio, contra la integridad física, contra la libertad en la forma de amenazas, coacciones, sexting también, el intercambio de fotografías o coacciones o amenazas en relación con fotografías de contenido sexual, y también violencia de género, por ejemplo, entre un niño y una niña que eran novios en clase y resulta que al final hay una ruptura dramática, etcétera, y se ejerce violencia de género contra la niña. Bien. A este respecto, bueno, pues también destacar la importancia de la mediación y de la justicia restaurativa como un mecanismo de prevención de la conducta de violencia escolar, ¿de acuerdo? Y, bueno, que lo tomemos como ejemplo de conducta violenta, donde cabe la posibilidad de prevenir a futuro ese tipo de conductas a través de la mediación. Yo, por ejemplo, he dirigido muy diversas tesinas donde lo que hacíamos era poner en marcha un programa de mediación escolar en un centro educativo en concreto, viviendo ese programa de mediación escolar como un programa de prevención de conductas infractoras dentro del centro educativo. ¿De acuerdo? Finalmente, les traigo también algunos ejemplos para que podamos reflexionar desde la práctica, ¿de acuerdo?, en cuanto a prevención de la conducta infractora, inserción social y justicia restaurativa. No sé, doctora Vilés, si hasta aquí todo correcto, ¿se está entendiendo la sesión? ¿Hay alguna pregunta? Sí, gracias, doctor. No hay una pregunta, en realidad hay comentarios en el chat, pero creo que todos pueden tener acceso a leerlos, Ok, ¿no? perfecto. Eso nada más. Creo que podemos continuar. Muy bien, Gracias. muy bien. En esa dimensión práctica, en este taller práctico que vamos a comprimir en los siguientes minutos, pues de nuevo, quiero traerles a colación la importancia de la violencia, la importancia de trabajar con esos niños, las emociones, sus necesidades y sus derechos. Tengo aquí algunos ejemplos que, si hoy nos dan tiempo a trabajarlos, los pueden tener como referencia para la reflexión futura. En cuanto a la violencia, de nuevo, el triángulo de violencia de Johan Galtung, bien, aquí encuentran definiciones exactas sobre violencia directa, cultural y estructural. De nuevo, cómo se identifica cada uno de los tipos de violencia que hemos visto con comportamiento, actitudes y negación de necesidades. Y una vez más, bueno, pues extraerles esas definiciones de los tipos de violencia, y quiero llegar a este punto, como se ve, o como pueden comprobar, quiero llegar a estos titulares, ¿de acuerdo? Relacionándolo con violencia escolar, porque la violencia escolar, como me gusta decir a mis alumnos de mediación escolar, no es una cosa de niños, ni es una cosa secundaria, ni es una cosa pequeña. La violencia escolar es un delito, ¿de acuerdo? Es un delito. Y si es protagonizada por adolescentes que están ya por encima de la edad mínima de responsabilidad penal,
la violencia escolar y el acoso escolar es perseguible penalmente y debe ser perseguible penalmente, ¿de acuerdo? Si hemos llegado a esa situación grave ya de acoso o de violencia escolar. Anteriormente, y para utilizar el derecho penal bajo el principio de mínima intervención, evidentemente lo que tenemos que construir son programas de prevención de la violencia escolar y de prevención del acoso escolar, ¿de acuerdo? Y he querido elegir este tema de la violencia escolar como un tema rector de esta última parte de la sesión, porque creo que es un tema en el que en ocasiones los poderes públicos no prestan la necesaria atención con carácter preventivo, ¿de acuerdo? Y es la prevención uno de los ejes de la sesión de hoy. Y les leo unos titulares. Dice: una niña de 11 años víctima de bullying se suicida en Francia. Los padres cambiaron de centro a la menor, pero el acoso continuó a través de las redes sociales. ¿Qué peligro hay hoy en día? Pues que cuando nosotros éramos pequeños y había casos de violencia o de acoso escolar, ese acoso escolar existía cuando estábamos en clase, cuando estábamos fuera del colegio, en torno al colegio o en el parque donde iban los compañeros de clase, pero no teníamos redes sociales, no había mecanismos online, porque es que hoy en día cualquier palabra, cualquier insulto, cualquier coacción se multiplica por miles sus efectos, ¿de acuerdo? Y aquí, como se evidencia en esta noticia, el acoso continuó a través de las redes sociales. El papá fue quien encontró a la pequeña y de inmediato llamó a los servicios de urgencia. 7 de cada 10 jóvenes españoles han sufrido violencia online en su infancia. ¿De acuerdo? Te recomiendo localizar ese informe que se cita en la noticia de Save the Children sobre violencia viral. Y aquí en violencia viral hablamos de violencia escolar, hablamos de violencia sexual protagonizada por adultos, cualquier tipo de violencia. 7 de cada 10 jóvenes ha sufrido violencia online en su infancia. Un caso polémico en España es que una jueza dictaminó que llamar a una niña calva, sidosa, asquerosa no era bullying. De acuerdo, de nuevo, la importancia de analizar muy bien los hechos y determinar si estamos ante un caso de violencia escolar o no, o de acoso escolar. Bien. Muere el niño de 13 años que agredieron 2 compañeros de instituto en septiembre. Todo ello en Estados Unidos. Muere a través de una paliza que le pegan sus compañeros de clase. También otro colectivo víctima del acoso y la violencia escolar, como lo puede ser de otra forma, son los niños, niñas y adolescentes LGTBI que en ocasiones también sufren la persecución de los adultos, de ciertos grupos políticos y de ciertos grupos de presión. Violencia escolar, un freno a la calidad educativa en Iberoamérica. ¿Bien? Recientes estudios de la UNESCO han determinado que estudiantes acosados obtienen notas más bajas en matemáticas, lectura y ciencia. Pues también les dejo esta noticia para que reflexionen sobre cómo la violencia y el acoso escolar no es cosa de niñas ni de niños, sino que está minando y está afectando al nivel educativo de los países. ¿De acuerdo? Ya no es algo que afecta a un niño en concreto o a una familia en concreto, es que está afectando al desarrollo educativo de los países. Y finalmente, vinculándolo con el acoso escolar y cómo esto afecta a nuestros niños, pues en España poquito a poco estamos rompiendo el tabú de hablar socialmente del suicidio, porque nuestra realidad es que cada 2 horas y media se suicida una persona en España. De ahí la importancia de romper el tabú, de hablar de salud mental, de hablar de suicidio y cómo el suicidio llega a ser una de las principales causas de muerte en un país como España. También otro colectivo, ya que estamos hablando con jueces, fiscales y defensores y trabajamos de primera mano con fuerzas y cuerpos de seguridad, otra realidad grave y yo diría que es una realidad oculta, son la presión laboral
y las olas de suicidios en fuerzas y cuerpos de seguridad. Esta noticia que les traigo es de Francia, me consta que también existe en España, como las fuerzas y cuerpos, como consecuencia de la presión social, presión laboral que tienen, también son víctimas o tienden a experimentar el suicidio. ¿De acuerdo? ¿Todo esto para qué? Para manifestarles la importancia de poner palabra a una cosa, que son las emociones. ¿Bien? De esta slide me quedo con una palabra. Después les dejo un montón de slides para que lean sobre emociones, necesidades y derechos, pero es muy importante que nuestros niños, niñas, adolescentes aprendan a poner palabras a las emociones, ¿bien? A la tristeza, a la soledad, a la alegría, a la felicidad, a la envidia, al entusiasmo. ¿Por qué? Porque únicamente poniendo palabras a las emociones sabremos gestionar los conflictos de una forma no violenta. ¿De acuerdo? Entonces, de ahí, por esa razón, les dejo toda esta información sobre emociones, necesidades y derechos. ¿De acuerdo? Les dejo aquí también incluso una serie de ejercicios que pueden realizar, bien, manifestaciones a ese respecto. Y, bueno, como jueces, fiscales y defensores, sí que quiero destacarles que esto no es algo que no vaya con nosotros. Bien, es esencial que estamos haciendo una exploración a un menor, una entrevista, seamos capaces de saber cómo se siente ese niño, saber cómo se siente esa niña y de esa forma poder actuar con él atendiendo a sus emociones. Bien, como les decía, les dejo aquí ejemplos prácticos que pueden leer para comprender ese triángulo entre emociones, necesidades y derechos. Bien, algo tan que a ustedes les puede parecer algo básico, pero el hecho de que un niño coma su comida favorita, unos espagueti, por ejemplo, supone que manifieste una emoción, no es el cómo me siento, ¿no? Pues estoy alegre, estoy bien. ¿De qué derecho estamos hablando? Del derecho del niño a tener una buena salud. ¿Y qué necesidad estamos cubriendo? Pues necesidad de comer, alimentarse, crecer, estar fuerte. Es decir, todas las situaciones que podemos vivir las podemos extrapolar a una emoción, a un derecho y a una necesidad. Y de esta forma podremos comprender al adolescente infractor una vez más y saber el porqué de esa realidad o esa actuación delincuencial, tal y como nos traslada mi compañera y amiga Loli Aro Martínez, que es la autora del libro Soy mediador, soy mediadora, que si desean adquirirlo, puede adquirirlo de forma online a través de Amazon, etc. Bueno, más ejemplos, bien. Y finalmente yo quiero llegar a una serie de ejercicios prácticos que les había traído aquí, pero que lo pueden también trabajar en casa de forma individual o de forma grupal, donde llegamos ya a un caso final que sí que quiero que podamos leer con detenimiento y que sirva como excusa para la reflexión grupal, para el debate final de la sesión. ¿De acuerdo? Les traigo dos ejemplos, dos casos, ¿de acuerdo? Es este y este. Vamos a ir a por uno de ellos. Dice, en la tarde del jueves 6 de diciembre, que es el día que se celebra la Constitución en España, es un día feriado. Dice, Marta y sus amigas, todas ellas menores de edad, decidieron pasar la tarde en el centro comercial, en el mall, que hace unos años se construyó cerca de su zona residencial. Por favor, lean atentos, porque van a ser ustedes ahora los que trabajen, ¿de acuerdo? Entonces, lean atentos, estén pendientes y, por favor, sean proactivos en las respuestas que pueden dar. ¿Bien? Decíamos, el día 6 de diciembre, día feriado, Marta y sus amigos acuden a un centro comercial. Antes de acudir al centro comercial, Marta y el resto de amigas coincidieron con otros grupos del barrio en un parque cercano, donde consumieron algo de alcohol que Mario y Jimena, dos chicos que estaban por allí, habían conseguido sacar, entre comillas, de casa de sus padres. Posteriormente, ya en el centro comercial, Marta, Gabriela y María se retaron entre sí a grabarse con el móvil mientras cometían ciertas fechorías o lo que fuere. ¿Bien?
pero así las cosas, al final de la tarde, las tres habían conseguido hurtar el móvil a Jaime y a Marga, ambas menores de edad. Bien. Ante el aviso de Jaime y Marga, las tres amigas son interceptadas por la seguridad privada del centro comercial, que de inmediato llama a la policía especializada, quien da traslado a la Fiscalía de Menores de Madrid. Bien. Pues me gustaría que este caso sirva de excusa para reflexionar sobre lo que hemos visto en esta clase y en la sesión del viernes pasado, un grupo de amigas, de adolescentes que van al centro comercial y por hacer la broma, por pasárselo bien, pues deciden hurtar el teléfono móvil a otros dos menores de edad. ¿De acuerdo? Así que me gustaría que este ejercicio sirva de reflexión grupal, como os decía, y podamos dar por finalizada la sesión de hoy con un caso práctico, y les pediré ahora que puedan levantar la mano y, bueno, pues hilar cada una de las cosas que hemos visto en estas dos clases y de esa forma poder poner fin con un examen riguroso sobre factores de protección, factores de riesgo, lo más importante, cómo ustedes pueden ir más allá y comprender, ¿de acuerdo? Comprender a la persona que comete la infracción, comprender qué factores de protección actuaron, qué factores de riesgo actuaron. En el caso de conductas violentas, también examinar de dónde procede esa violencia y la importancia de los programas de prevención de violencia o de conductas inadecuadas en niños, niñas y adolescentes. Pues si le parece, doctora Vilés, dejamos de compartir el documento y les pedimos a los asistentes al curso que puedan levantar la mano y compartir reflexiones sobre ese caso que hemos descrito entre Marta y sus amigas. Si alguno desea participar, si no es así, bueno, pues quizás a futuro nos encontremos en algún otro foro donde podamos hablar de Marta y sus amigas. Así que muchísimas gracias. Gracias, doctor. Si alguien desea intervenir, por favor, levantar la mano sobre el caso que nos acaba de proyectar el doctor Mayoral. O si alguien ha tenido algún tipo de duda en la clase pasada, en la clase de hoy, pues también podemos iniciar algún tipo de debate. Si el caso que les he planteado de Marta y sus amigas les parece extraño, les parece muy común en Ecuador. También les había lanzado antes la pregunta de si en Ecuador el perfil psicosocial del adolescente infractor está cambiando o sigue siendo el perfil clásico, tradicional, fundamentalmente que obedece a razones socioeconómicos. También, si desean dar respuestas a esas cuestiones, pues bienvenidas sean, o a futuro, si me quieren escribir por email y lo conversamos, pues también podemos trabajar sobre ello. ¿De acuerdo? Sí, la doctora... Gracias. Sí. Gracias, doctor. Sí, vamos a darle la palabra a la doctora Marta Gavilanes, que vemos su mano levantada, doctora. Buenas tardes. ¿Cómo están todos? Muy buenas tardes, muchas gracias. Bueno, entre la interesante y magistral exposición que ha hecho aquí nuestro guía sobre adolescentes infractores, pues como un punto de vista, ya por la experiencia que tuve como fiscal de adolescentes infractores hace más de 8 años, pude tener la experiencia directa de saber que no solo influye en ellos el nivel socioeconómico, que básicamente es el núcleo que los rodea, sea un núcleo familiar, un núcleo de amistades, con los compañeros que tengan en el colegio, y la falta de valores que se siembren en el interior de la familia. Porque asimismo se ha podido constatar que hay personas muy humildes, económicamente en una situación bastante compleja, pero son personas de bien, que saben educar a sus hijos, pues, y no se han visto nunca involucrados en un tema de esta naturaleza que tenga que ver con el área penal, ¿no? Pero, asimismo, en adolescentes infractores, se consideraba que los adolescentes o los niños, pues, no debían de responder por sus conductas antisociales. Y de hecho,
se los consideraba que eran personas, y son, de acuerdo a la Constitución, personas que pertenecen a grupos de atención prioritaria. Más sin embargo, ha venido evolucionando como todo en la vida. Todo es dialéctico y la conducta de los adolescentes que se inmiscuyen en el área penal, ya en la Comisión Directa de Infracciones, pues ha venido agravándose ya no solamente en delitos menores, sino que también forman parte de organizaciones que, como en la actualidad y hace muy pocos días hemos visto pues que un compañero fiscal fue ultimado y uno de los autores o partícipes directos fue un adolescente. Intervienen en delitos graves como sicariatos, secuestros extorsivos, asesinatos y violaciones. De hecho, nuestra legislación tuvo una reforma porque antes el mayor tiempo que se daba por internamiento institucional para estos adolescentes pues era de 4 años y ahora es hasta 10 años. Sin embargo, de aquello se está tratando a nivel nacional, tengo entendido, pues autoridades que están directamente ligadas con esta temática, para en efecto hacer estudios que propendan a mejorar o a llegar a las familias de estos adolescentes para hacerlos a través de las medidas socioeducativas que se reintegren o se reinserten a la sociedad, porque como lo dije, son personas de atención prioritaria, pero que cuando no tienen una debida orientación en su educación o en su formación temprana, pues son fácilmente conquistados por estos grupos de personas adultas que les ofrecen una mejor calidad de vida o les ofrecen tal vez dinero y que ellos son pues convencidos para formar parte de este tema, ¿no? Que ya los involucra y los hace autores directos de delitos muy graves. En todo caso, lo que va en los últimos años de nuestro país, hemos visto recurrencia en estas actividades de los adolescentes que causa, aparte de la alarma a la sociedad, que comúnmente no conocen de derecho ni de normas internacionales ni de constitucionales, pero solicitan que sean juzgados como adultos por la gravedad de las infracciones penales que cometen. Más sin embargo, tenemos que respetar pues ya a las personas que estamos involucradas en esta área y sabemos que ellos deben de ser tratados de una manera diferente. En todo caso, es muy interesante la exposición que hemos escuchado y de mi parte agradezco porque, bueno, ahora yo soy juez del Tribunal de Garantías Penales, trabajo con adultos, pero en muchos de los casos pues se leen los partes de detención en que los coparticipantes de estos delitos han sido adolescentes. Entonces, agradezco de mi parte pues la exposición del maestro y hasta aquí mi intervención. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora Gavilanes, por su intervención, del todo interesante. Esa realidad de crimen organizado, sicariato y la vinculación de adolescentes y adultos, desgraciadamente, es una realidad imperante en toda la región. ¿De acuerdo? De hecho, en un país como es Costa Rica, en el cual vivo, en el cual era impensable hace unos años que unos jóvenes, unos chicos, se vinculasen a crimen organizado, a redes de narcotráfico, a sicariato, pues ya también está comenzando aquí, ¿no? En la región de la costa, en la región o en la provincia más pobre, se está produciendo este tipo de casos y que también está provocando una amplísima alarma social, porque al fin y al cabo los niños están siendo utilizados, ¿de acuerdo? Están siendo utilizados porque son ellos, además, los que disparan, ¿no? Los que aprietan el gatillo, son ellos. Entonces, se usan para llevar a cabo la acción criminal, siendo conscientes del régimen que se les aplica.
¿de acuerdo? Por lo tanto, yo también siempre desde el punto de vista político-criminal siempre animo a reflexionar el sistema de justicia penal juvenil desde el todo y no desde los casos más graves, ¿de acuerdo, doctora? Que creo que es lo que tenemos que intentar también hacer cara en la sociedad. Si ponemos un listado de cuántos jóvenes cometen delitos contra la vida en Ecuador, cuántos menores de edad cometen delitos contra la vida, son seguramente mucho menos que el total de jóvenes que pasan por el sistema. Entonces tenemos que pensar en el beneficio que un sistema, como digo, estable y con recursos puede suponer para los mismos. Así que muchísimas gracias por su intervención, doctora. Gracias, doctora Gavilanes. La Escuela de la Función Judicial le agradece al doctor Ignacio Mayoral y a la Universidad Internacional de Valencia por la cooperación brindada para el desarrollo del presente curso sobre delincuencia juvenil. A los participantes les recomendamos que estén atentos a sus correos, ya que en los próximos días se les notificará con el link para contestar una pequeña evaluación y para poder descargar el certificado del presente proceso. Si ustedes tienen inquietudes o desean resetear sus credenciales de acceso a la plataforma, pueden escribir al correo escuela.judicial@funcionjudicial.gov.es para ayudarles con sus inquietudes. Mil gracias nuevamente, doctor Mayoral. Damos entonces por concluido el evento de la tarde de hoy. Muy buenas tardes para todos. Buen fin de semana. Muchísimas gracias a todas y todos. Espero que nos veamos en un futuro muy cercano. Gracias. Gracias, doctor. Buenas tardes para todos.